Bueno, don Héctor, buenos días. Buen día, don Pedro. Recuerden los eventos de hoy, de la historia. Señor, el día de hoy fue que comenzó Trujillo. Hoy, ahí. 16 de mayo de 1930 fue el día que Trujillo fue electo presidente de la República, sin oposición, porque en el país se dio una situación de represión, renunciaron los miembros de la Junta Central Electoral, renunció la oposición. La oposición la encabezaba Federico Velázquez y Ángel Morales, que eran dos dirigentes políticos que presentaron opción. El ejército dio palos, todo el mundo se escondió, salió corriendo, le dejaron el camino a Trujillo limpio, y Trujillo fue electo el 30 de mayo, el día 16 de mayo de 1930, presidente de la República sin oposición. Por eso en esas elecciones no hay el registro de una oposición que participara con un líder, con el caso Federico Velázquez en ese momento, y Ángel Morales, Horacista Morales, que eran personas con mucha participación política e influencia en la vida nacional. Eso ocurrió. Ahora, lo interesante de esto es que la experiencia Trujillo le ha dado a los políticos dominicanos como una especie de síndrome al temor de la traición. Eso lo usó mucho el presidente Balaguer. Fíjense que el presidente Balaguer tenía las Fuerzas Armadas en dos filas, en dos. De un lado, Neinibar Seija, su amigo, que era su amigo personal, y el general Rafael Enrique Pérez y Pérez, un militar de carrera, eran dos polos opuestos. Y eso lo hacían, era una práctica para evitar que se pusieran de acuerdo, porque Horacio Vázquez fue el último en enterarse del golpe que existía contra él. Se lo decían y él no lo creía, él decía que Trujillo era su hijo. Pues ocurre que el golpe lo dirigió Trujillo, y en el golpe participaron sus principales ministros, incluido su compañero de boleta, que fue hoy, en estas elecciones del día 16 de mayo de 1930, Rafael Estrella Ureña. Fue su compañero de boleta. Ese había sido un ministro de los más destacados del gobierno de Horacio Vázquez. La historia es fea, pero la historia hay que contársela a los niños, claro, a las niñas, y a todo, que todo el mundo conozca la historia, aunque sea fea. Y por eso que ustedes ven que en la República Dominicana los políticos desconfían tanto. Los políticos de mayor trascendencia, siempre han tenido cierta nota de desconfianza, no se abren así por completo. Porque ¿quién se podía imaginar que Trujillo, el hijo de doña Trina y Horacio Vázquez, emocionalmente, Trujillo iba a encabezar el golpe? Encabezó, sacó a unos civiles ambiciosos, porque eso es la ambición, y pensaban como que el guardia iba a ser un tonto. El guardia, no, espérate. Después que se dio el golpe, el guardia dijo, ahora voy yo. Lo primero que hizo el guardia fue renunciar al generalato. Soy un ciudadano civil y me presento como una opción electoral. Y eso es lo que explica que Trujillo, el golpe se da el 23 de febrero de 1930, y Trujillo ya el 16 de mayo de 1930 es el candidato que gana las elecciones. Ya el ciudadano, ya no es el general Trujillo, porque renunció a esa condición después que tenía todo amarrado. Todo amarrado, así Trujillo. Y así comenzó ese proceso que culminó con la historia que ustedes conocen. Trujillo encabezó la dictadura más larga que ha conocido el pueblo dominicano. ¿Tú sabes que, oigan esto, que es importante que ustedes lo analicen siguiendo esa experiencia latinoamericana que significa Trujillo? Usted sabe que en las elecciones del 20 de este mes en Venezuela, una de las corrientes que ha operado en la oposición, aunque en minoría con respecto al resto de la mesa democrática, como llaman ellos al conjunto de todas las fuerzas políticas opositoras, es la de que no se debe permitir ese acontecimiento. Que el señor Maduro asista solo y en un encuadre que solo le favorece a él. Y por eso el señor Falcón ¿puede dar una sorpresa? Ha dicho, no, nosotros vamos a ir a las elecciones y nosotros podemos ganarle. Y
y ya tiene un 30 y pico por ciento. Ya lo que lo diferencia de Maduro son unos 6 puntos porcentuales. Guardando la distancia, ¿tú sabes lo que me recuerda? La oposición no asimila eso. ¿Ustedes saben lo que me recuerda? Que debería sumarse. Entonces, oye lo que pasó. Guardando la distancia, ahora guardando la distancia, pero yo le voy a dejar ese cuadro a usted. Acuérdense que el día que don Secundino Gil Morales salió al balcón del PRD en la Bolívar, esquina Pasteur. No, Delgado, esquina Doctor Delgado. Salió al balcón y dijo, le anuncio al país que el PRD, bajo mi presidencia, no se va a dejar chantajear, digamos así, de las amenazas políticas del poder. Nosotros vamos a las elecciones, pase lo que pase. Ahí cambió el cuadro. Claro. Y ahí cambió el cuadro. Pero ahí cambió el cuadro. Y todavía el día de las elecciones. Porque los guardias salían con pañuelos rojos en la bayoneta. Los ricos del país, todos decían que se sentían bien con Balaguer. Para que no hubiera cambio. No, que Balaguer fue una bendición. Sin embargo, le metieron 300,000 votos de diferencia. Sí, así es. Y eso es lo que ocurre. Vaya el proceso. Si el PRD no hubiese ido, don Pedro, Balaguer seguía. Porque lo que se iba a hacer unas elecciones complementarias, como se hizo con la Jara, para legitimar el proceso. Pero lo cierto es que eso de Falcón se está viendo como un juego. Pero si abren el cauce, Venezuela, por cierto, tiene un sistema electoral muy, muy seguro, con amplias condiciones. O sea, ahí no hay que obstáculos para la gente ejercer su derecho al voto. En eso son muy ágiles. Pero dicen que no, que en esta ocasión se han puesto con trabas. Pero no, a la asistencia masiva que se está. Pero hay que ir a ver que a muchos líderes de esos que son regionales. Sí. El gobierno ha buscado la manera de sacarlo de circulación, etcétera. Que se ha creado ese tipo de persecución. Pero existían esas mismas amenazas aquí. Aquí era peor, porque recuerda que los militares salieron desafiantes en fila por la Máximo Gómez, avenida Máximo Gómez, con las banderas. ¿Y qué decía todo el mundo? Que no iba a haber cambio, porque no era verdad que... Y los militares al final, ¿qué hicieron? Reafirmar que son obedientes al poder civil. Y Balaguer, porque ahí como que no había mucha claridad, porque cuando Balaguer llamó al jovencito y le dijo que, tú sabes que un muchacho dice la cosa más clara que un viejo. Porque un muchacho no tiene miedo ni piensa cosas. Entonces cuando le están diciendo a Balaguer, planteando que él ha ganado y que eso se va a resolver, Balaguer dijo, perdimos. Entonces, cuando llaman al joven y le pregunta que Santo. El muchacho le dice, perdimos, presidente. Santo. Le están haciendo cuento, presidente. Perdimos, presidente, le están hablando en buste. Oye, y ahí terminó ahí. Es que Balaguer dice que no vengan a llorar con lágrimas de Jeremías, lo que no fueron capaces de defender como hombre. Oye, ahí que Balaguer le dice tú conoces, tienes a propósito de tu seguimiento al sector de la educación, la experiencia de Moca y la escuela esa, que es un modelo de Moca, que está en la palestra con toda una escuela que su director que utiliza los residuos y los residuos. Sí, pionero en reciclaje. No, y las paredes. Y las paredes. Sí. Pero ustedes han visto la de reciclaje, lo que han hecho. Esto que encabezó, la rueda de prensa que encabezó Domingo Contreras, donde estaban dando detalles. Los objetos que uno ve que hacen con reciclaje. Eso es increíble. Increíble. Uno lo puede ver ahí en la Liga Municipal. Lámparas, pero ya tú sabes, diseño bonito. Pero bonito. Todo esto. Aquí en República Dominicana esto sí es trascendente, que eso se está viendo como algo, señores, que los dominicanos aprendan a utilizar esos recursos. Por ejemplo, votan abono todos los días, posibilidades de abono todos los días se pierden, se votan. Permanentemente. Se pierden. El único que sobrevive como un negocio, dos sobreviven como negocio, que es el aluminio y el cartón. Que los dominicanos históricamente, lo que se dedican a ese tipo de localizar esos desechos, le han sacado provecho. Pero después, la mayoría de los se pierden y se convierten en problemas. Miren el mismo caso, por ejemplo, de informática. Todavía con el vidrio se trabaja, porque yo veo el vidrio
Muchos que compran la botella todavía, ¿tú entiendes? Que fue una pena que República Dominicana perdiera, no siguiera ese proceso. Aquí incluso se hizo una campaña, ¿usted la recuerda, don Pedro? Que decía consuma en envase de vidrio. De vidrio. ¿Usted se acuerda? Sí. Y recuerda una campaña Debemos también volver ahí. que le mostraban un envase de plástico, cómo lo usaban, lo encontraban en la calle, lo lavaban en el anuncio. Y después lo colocaban en el mercado y le decían, mire, ese es el peligro. Y le planteaban que se podía contagiar con enfermedades. Una campaña sostenida, eso para estimular a los dominicanos. Aquí hay regiones campesinas que creen que el vaso plástico no se debe botar y lo rehusan 4000 veces. Sí. Pero es una barbaridad. Sí. Eso es una barbaridad. Y no saben el contaminante, porque fíjate lo que señala, cuando un plástico se calienta, que se deja al sol, volverlo a rehusar, el peligro. Bueno, tenemos nuestro invitado, al profesor Melanio Paredes. Melanio Paredes, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Y es ministro de Educación. De Educación y ex jefe de la Asociación Dominicana de líder de los líder de la ADP. Así es, así que hay mucho de qué hablar con Melanio Paredes. Que en el PLD hay un activismo interesante. Sí, muy animada la gente. Una dinámica ahí todo el mundo importante. moviéndose. Todo el mundo moviéndose. ¿Tú crees que Melanio es el presente? ¿Tú crees que Melanio no ha dicho? Mira, tú vas a ver. No ha dicho nada de eso. Tú vas a ver cómo Melanio nos pone a nosotros en el punto. Vamos a la pausa y entonces venimos con Melanio Paredes. Bueno, Melanio Paredes, nuestro invitado de hoy, es un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, ex servidor público en puestos importantes, pero también es amigo de Diario de Cuatro y viene con frecuencia meteórica, o sea, cuando el meteoro aparece, viene Melanio. Es que nosotros también lo solicitamos cuando se enrarece un poco el ambiente político y también el sector educativo, porque hay que reconocer que es una persona autorizada en ambos campos. Y por eso lo hemos invitado hoy, evidentemente, porque hay temas, interrogantes que debemos desbrozar. Con Melanio, buenos días. Buenos días. Buenos días. Profesor. Buena analogía. Velocidad meteórica cuando el meteoro aparece. Y cuando el meteoro aparece. Muy buena. Lo único el maestro Cava. Que él atiende el llamado. Cuando se le invita y dice que viene bien. ¿Dónde tú crees, Mozart, que sería bueno aprovechar? Pero por el PLD, porque es interesante el cuadro que está presentando. El sistema de partido político, porque hay actividades en el Partido Revolucionario Moderno, hay una situación delicada ahí, un enfrentamiento que a partir de la convención se ha enrarecido un poquito más. Está el Partido Reformista, que existe todavía. El Partido Reformista está ahí, tiene varios grupos, pero está el Partido de la Liberación Dominicana, que es el principal partido del país, está obviamente en el poder. Y hace aproximadamente una semana se inició un proceso, 2 semanas, se inició un proceso interesante con la declaratoria de importantes dirigentes en proyectos presidenciales para el 2020. Es el caso del exministro de Medio Ambiente, el doctor Francisco Domínguez Brito. Y más reciente aún, antes de ayer, el doctor Reinaldo Pared Pérez, que es el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana y presidente del Senado. Junto con ellos, ya hay en línea para salir al ruedo, otros 4 dirigentes que están también en esa. Y conocemos de las actividades que viene desarrollando ya desde hace un buen tiempo el expresidente Leonel Fernández. ¿Cómo ves, Melanio, tú ese proceso que se está dando, esa dinámica nueva en el PLD? Magnífica la introducción que hace Moza, porque pone el tema en perspectiva. No solo es el PLD. Soy de lo que entiende que la sociedad dominicana en estos momentos está abocada a un punto de inflexión. Y cuando digo la sociedad dominicana, no solamente me refiero al ámbito político, también al ámbito económico. Justamente en el día de hoy encontramos la referencia a un informe de Cámara de Cuentas
que habla de la necesidad de que se cumpla con la ley de crédito público en términos del financiamiento del presupuesto. Justamente ahora comienzan los aprestos para la elaboración del presupuesto del 2019. Y ya hace una semana tuve en una conferencia que organizó el Ministerio de Planificación y Economía con un exministro chileno que decía que los ingresos tributarios del país en términos de proporción respecto al nivel de endeudamiento en términos porcentajes del PIB es de lo más alto del mundo y que eso refleja una cierta amenaza a la estabilidad de la economía dominicana. Y hemos visto ya cierta movilidad en el tema de la tasa de cambio y la probabilidad de que se incrementen los precios de petróleo. Entonces yo quiero poner eso en perspectiva porque lo menos que le conviene a la sociedad dominicana es envolverse en una crisis de orden político ante determinadas amenazas o señales de variables económicas. Porque lo que ha hecho exitoso al Partido de la Liberación Dominicana ha sido precisamente el poder garantizar certidumbre a la sociedad. Aquí no hay problema, el PLD no ejercita un gobierno irresponsable, es un gobierno que ha manejado la economía de manera prudente, que ha respetado una serie de elementos y la seguridad jurídica del Estado y que al mismo tiempo también ha dado certidumbre en términos del futuro político del país. Hoy, evidentemente, que el Partido de la Liberación Dominicana, con una presencia predominante en todos los poderes públicos, tiene que dar un mejor ejemplo que el que estamos proyectando. A mí me parece, abordando ya de manera específica el lanzamiento de determinadas precandidaturas en el orden político, que es una actitud irresponsable. Porque antes que candidatos tenemos que tener normas y tenemos que tener árbitros. ¿Qué es lo que se refleja, Moza? Tú acabas de decirlo. Aquí prácticamente todos los partidos tienen problemas, problemas serios en el orden interno. Severo. Y son problemas de orden institucional. Es un problema de gestionar su competencia interna, de gestionar el conflicto, de gestionar la democracia. Y no es lo que estamos observando. Dos de los partidos que otrora hegemonizaron el país en los últimos 50 años de democracia electoral, el Partido Reformista Social Cristiano y el Partido Revolucionario Dominicano, están descabezados políticamente. No hay una autoridad política en esas dos fuerzas. Y lejos de avisorar un entendimiento, lo que recoge la prensa de hoy es que el PRD va al Tribunal Constitucional, apelando a la decisión del Tribunal Superior Electoral. Y eso implica que no hay una solución de orden político en el corto o mediano plazo, porque están judicializando la actividad política. De reformismo ni decir, esa es la Torre de Babel. Y en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, tenemos ya conocida la precandidatura del presidente del partido, doctor Leonel Fernández, que en una labor que yo entiendo apresurada, ya ha estado conformando equipos para su candidatura en todo el país y en el exterior, y justamente hace un par de días aparece entonces el secretario general del partido y presidente del Senado también con un proyecto presidencial. Y yo me pregunto, bueno, la propuesta de candidatura a la Junta Central Electoral la firman el presidente del partido y el secretario general. Y hoy están no solamente enfrentados en términos de proyectos presidenciales, pero es así, sino que tienen una posición contradictoria respecto a un tema como la ley de partido. ¿Y cómo se escoge el candidato? ¿Cómo se escoge el candidato? Que Dios nos agarre confesados. Un problema de arbitraje interno que no se avisó. Gestión institucional de la democracia, sí, que es el PLD el mayor responsable de mandar señales adecuadas, no señales inadecuadas. Porque si el PLD no tiene capacidad de resolver interna y civilizadamente sus asuntos, entonces no tiene autoridad para pedirle a la población que les respalde para preservarse en el poder. Y también aquí hay un tema que no deja fuera, yo he hablado de dos actores, el tercer actor es el presidente Medina. El presidente Medina, yo lo dije a ustedes en un programa aquí, no va a la reelección. Definitivamente la reelección es un fantasma con el que se le metía miedo a
un sector del partido en el entendido de que tampoco querían que volviera Leonel. Y por eso parece la estrategia todo contra Leonel, del lado oficialista. Entonces yo le digo al presidente Medina, usted tiene que terminar bien su gestión. Usted tiene un desafío importantísimo en estos próximos 2 años. Tiene que resolver todo ese problema del sistema de salud, que implica la adecuación y modernización de los hospitales, un tema crucial en términos de calidad de vida de los dominicanos, el tema de la salud. Ahora hay un abordaje del tema transporte, otro tema fundamental. Que ha sido un desorden y que la impronta de 20 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana debe dejar señales claras, institucionales, de que ese problema se va a abordar y se va a resolver. No podemos seguir aquí con las voladoras y los dueños del país rigiendo y regulando una tarea tan fundamental como el servicio de transporte. En materia económica, ya hemos dicho... Y de educación, antes de pasar a economía. ¿Verdad? Bueno, es el tema crucial para nosotros. Y se han impuesto inclusive una medición que yo entiendo muy riesgosa. Aquí se hacen evaluaciones, y lo ha hecho mi fundación Pensar y Crecer con el ranking escolar en los últimos 6 años. Se han hecho evaluaciones regionales basadas en indicadores específicos y en las pruebas estandarizadas. En abril 14 firmamos el Pacto por la Educación con un horizonte hasta el 2030. Eran unas 6 administraciones de gobierno para que las iniciativas de políticas educativas se tradujeran en política de Estado. Porque es fundamental para tú poder medir impacto de mediano y largo plazo en educación, que tú te proyecte esos resultados en el mediano y largo plazo con indicadores de cómo es el comportamiento en el interín. Resulta que el ministro de Educación, en la última plenaria del Pacto Educativo, que fue en el mes de abril, en la que yo participo, anunció que se tomaron ahora pruebas, se aplicaron las pruebas PISA por segundo año consecutivo, o por segunda ocasión, porque la anterior fue en el 2015, y son cada 3 años, que tomaron las pruebas PISA, y los resultados se van a dar a conocer en diciembre del 2019, es decir, el próximo año, un año preelectoral. Sí. Significa que toda la impronta de lo que ha hecho el presidente Medina en 7 años, con la aplicación del 4% del PIB, todo el tema de la jornada extendida y demás, va a estar sujeto de evaluación de la prueba internacional más rigurosa, la prueba PISA. Sí. Yo no me hubiese expuesto a esa medición. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todavía, aun cuando hay esfuerzo en el orden de cambios cuantitativos importantes en la escuela, los cambios cualitativos están todavía por verse y tendrán que esperar unos años. Ese ejemplo que ustedes se referían de un liceo de jornada extendida, en Puerto Plata, en Moca, es el ideal. Es hacia ahí que debe conducir ese esfuerzo importantísimo que ha hecho la gestión del presidente Medina de garantizar el tiempo de la escuela, ampliar las oportunidades educativas, sostener de alguna manera con la asistencia a las familias, los estudiantes, a los muchachos en las escuelas para que no deserten. Pero falta lo fundamental, esa dinámica que involucra a maestros formados o bien formados, alumnos entusiasmados, como lo es ese proyecto que es piloto, tiene que generalizarse. Sí. Y para eso requerimos tiempo y requerimos formación de los maestros que ya en esta época, en este siglo, tienen que actuar como facilitadores, más que como doctos, como sabelotodo, que van a imponer en el aula sus limitados saberes. Entonces, en esa dirección, yo no sería partidario. En la última plenaria le solicité, porque el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo está elaborando un sistema de indicadores para poder medir cómo ha ido impactando el 4% en materia de la calidad de la educación. Tú puedes tener indicadores, puedes tener resultados en términos cuantitativos, pero la educación es sobre todo un proceso cualitativo. Y en eso tú tienes que juntar maestros formados, bien formados, para que puedan atender las expectativas, amplias expectativas de unos muchachos que ya acceden a la información a través de la web, a través de miles de mecanismos. Ahora, esa información hay que traducirla en
competencia, en conocimiento, a través de una pedagogía adecuada en que los muchachos puedan pensar, razonar y aplicar en el terreno, como ocurre en Moca, sus habilidades. Mira, y otra, que pero Mozart, que es importante. Es que yo quiero, porque es que Sí, saltamos a educación y me dejaron atrás un tema. Sí, pero lo que quiero es una precisión. Como Melanio es un antes de salir de maestro. educación, Sí, sí. como Sí, Melanio sí. ha vivido la experiencia, o sea, con todo el tiempo. Ok. Nosotros tenemos un punto que digo que es el gran punto débil. Es que no logramos, fíjate todos los esfuerzos que se han hecho, la tanda extendida, ese programa sostenido de entrega de escuelas, lo que se está haciendo para que los programas se cumplan. Sin embargo, la sostenibilidad en la ejecución de los programas. Aquí se interrumpe hasta para una reunión. En Barahona dijeron que tenían una reunión en la capital y salen el martes y regresan el viernes. Se perdió una semana. Y esto se va agregando y tú tienes ese gran punto débil. Sí, es una barbaridad. Recuérdense que en mi gestión yo llevé al nivel misional el tema del tiempo en la escuela. Recuérdense la misión 1000 por 1000. Sí, pero yo hablaba de 1000 horas de docencia en el año en cantidad y en calidad. Sí. O sea, hay que mezclar ambas cosas. Y para esto es fundamental el compromiso de los docentes. Bajo un esquema de confrontación entre el ministerio y los docentes es imposible. Sí. Es imposible, porque el tiempo que se pierde no se recupera jamás en materia educativa. Los niños y niñas están supuestos a encontrarse con unas experiencias de aprendizaje por edades. Lo que un niño o niña no aprende entre los 2 o 5 años, no lo va a aprender a los 7 años. Por eso es retraso y la incongruencia en términos de los niños que acuden a grados fuera de la edad es un lastre en educación. Porque es que hay unas vivencias, hasta en términos neuronales, que los niños tienen que enfrentarse con ellos en el momento oportuno y que es el momento del aprendizaje justo. El presidente Medina tiene que hacer esfuerzo en eso, ya se tomó la medida. Y el otro tema es, ahí está Punta Catalina, está el tema eléctrico, señores. O sea, se supone que los acuerdos de Madrid terminaron en el 2016, ¿no? Sí, terminaron. Aquí hay todavía un serio problema en términos del costo de la tarifa que paga la clase media, que paga la población en sentido general. Y aun cuando ha mejorado, no está en la prensa el tema de los apagones, pero se entendía que con la entrada de Punta Catalina sería un punto de inflexión en términos de energía eficiente y a costos adecuados a la población. Entonces ahí hay 5 temas que el presidente de la República tiene que poner el máximo empeño para terminar bien su gestión de 8 años. Y con politiquería y lanzando patos al agua, que es lo que yo he llamado esto de lanzar candidatos, lanzar patos al agua 2 años antes, cuando el propio anteproyecto de la Junta que se discute dice que la campaña serían de 6 meses y que elegir candidatos sería en el último trimestre del 19, y estamos hoy, esta propia semana, y se lanza hoy, el jueves, otro de los ministros. Sí, viene otro. Entonces yo digo, bueno, y ese cuerpo de ministros que ha acompañado a Danilo Medina durante estos 6 años, casi 7 años, ¿es en eso que están? ¿O debían estar concentrados en apoyar a su presidente para que estas importantes iniciativas de política de gobierno puedan dejar fruto? Entonces, me parece que estamos y la interrogante es apropiada. Sí. Estamos caminando hacia una tormenta perfecta. La interrogante es apropiada. Hay una serie de interrogantes que tienen que ser respondidas por el liderazgo político de mi partido. Que yo espero que, como ha actuado en el pasado, con un espíritu de cuerpo y que efectivamente ha llenado las expectativas de la sociedad dominicana, ahora no sea diferente. Porque el legado de 12 años del presidente Fernández y los 8 años de gobierno del presidente Medina se podrían ir por el sumidero si no actuamos con la debida sensatez y nos ponemos a jugar a la política. Antes de tú entrar, Mozart, déjame hacer un apuntalamiento nada más. Muchas veces uno que ha sido por muchos años seguidor de políticas públicas y que tomó partido por el Estado,
Hay dos grandes sectores que compiten en toda la sociedad, el sector público y el sector privado. Hace rato que uno se identificó con el sector público. Se pregunta muchas veces si cuando un jefe, ministro, secretario de Estado antiguo, ahora ministro, le coloca con la tarea de desarrollar un servicio público de importancia, entremezcla esa tarea con aspiraciones políticas, si no estará condicionando la ejecución eficiente de políticas públicas. Yo creo que la respuesta no debe merecer ninguna duda. Evidentemente se perjudica funciones públicas cuando usted la combina con aspiraciones políticas y mucho más si se hacen a destiempo. Por tanto, es verdad, se sufre. Es más, uno se pregunta en ocasiones, ¿realmente persigue el Estado cumplir un propósito de una política pública cuando alguien que está en responsabilidad de ejecutarla? Por eso es muy atinente el reclamo que le hace el presidente a los que aspiran. Abandone el puesto porque usted me está creando un obstáculo en lo que es la materialización. El mejor ejemplo es él. Él se fue del gobierno en el 2007 y vino a aspirar a presidencia en el 2012 sin tener una función pública. Entonces yo pienso que los que al lado de él pretenden competir o enfrentar las aspiraciones del expresidente Fernández tienen que actuar de la misma manera. Pero Melanio, yo quiero volver sobre el tema del sistema de partido porque es preocupante. Quiérase que no, sobre ustedes los políticos y sobre el sistema del partido es que descansa la democracia dominicana. Con toda y la falencia que podamos poner en evidencia, esa es la realidad. Entonces, en ese sentido, hoy un tema que es nodal y que nos obliga a nosotros a conocer de un juicio de tu parte. Por ejemplo, nosotros aquí en Diario de Cuatro no hemos tomado partido en el asunto de si la consulta debe ser abierta o cerrada, porque hemos estado muy concentrados y seguiremos concentrados en la agenda nacional, en eso que tú planteas precisamente. Exacto. Hacia ahí nosotros nos hemos enfocado. Pero sin embargo las circunstancias llevan a uno a hacerse planteamientos. Lo que está pasando en el PRM, digo yo, en el PRM, lo que está pasando en el PRD y lo que está pasando en el Partido Reformista, donde ya ha habido convenciones, el PLD no ha entrado en la convención, pero ya en esos tres grandes partidos hubo convención, que fueron convenciones sobre la base de consultas de padrones internos. Han fracasado las tres. ¿Tú me estás entendiendo? Fracasó la del PRD porque está en los tribunales. Ganó Miguel Vargas Maldonado y sin embargo el tribunal dice que no, que eso se queda sin efecto y ya va para el Tribunal Constitucional esa disputa. El Partido Reformista con Quique Atú está también en entredicho, está dividido el partido y eso va también al Tribunal Superior Electoral. Y ahora el partido, el de ahora, que es el moderno, el Partido Revolucionario Moderno, hace una convención sobre la base de un padrón interno y fracasa también porque padrón nuevo. Hemos tratado de ser generosos con el PRM y decir, no, hay una situación creada y de tanto Chu como Hipólito, Jeanilde en su momento, todos dijeron que eso fue un desastre y eso va a ir también a los tribunales de la República. Y no quiero vaticinar, pero si se hiciera una consulta interna en el PLD con el padrón del PLD, yo no dudo que eso termine, y cuidado si más allá de un tribunal, y termine entrando el mar. Porque ya estamos hablando del principal partido en el país. Parecería que todos debemos abocarnos a ir a consulta con la Junta Central Electoral. Porque no hay arbitraje en los partidos internos, y ya los que pueden capitanear eso ya son parte del proceso. Está Leonel Fernández, que quiere volver a la presidencia, y está Reinaldo Pared para poner los ejemplos, presidente y secretario general. ¿Cómo tú lo ves? Excelente la reflexión, Moza. Y yo digo que lo que tú dices parecería que lleva a primarias abiertas simultáneas como una solución. No, pero eso es lo que parece. Como que un dolorcito de cabeza que tú tengas, haya que abrirte todo el cerebro, Sí. el cerebro, Sí. la cabeza, La cabeza. para
sacar lo que te genera un dolorcito de cabeza, que puede ser un tema hasta de presión arterial, un problema de estrés o lo que fuera. Efectivamente, la solución a todo eso que tú dices se resuelve con una única dosis. ¿Cuál? Afianzar institucionalidad. ¿Qué es eso? Perfecto. Explícaselo a él. Pues. Parecería que la solución más fácil a esa falta de arbitraje, a esa falta de regla, a esa falta de confianza, a esa falta de padrón de los partidos, sería vayamos y que la Junta lo resuelva todo con su padrón universal. Eso debilita los partidos políticos, que son las instituciones fundamentales en la democracia moderna. Pero ahora lo que lo dice la realidad es que lo que está debilitando a los partidos es la zona cerrada, con el lío que hay en los tres principales, en esos tres de los cuatro principales partidos. Lo que debilita, sí, pero estoy preguntando, Pedro, estoy preguntando. Lo que debilita a los partidos del régimen democrático es la tramposería, es la falta de reglas, la manipulación, es la falta de control, es la manipulación. Y el padrón. Es verdad que los padrones han sido manipulados. ¿Por quiénes? Por los propios actores políticos que han hecho trampa toda la vida. Ahora, ese es el asunto, parece. yo planteo, hay tres escenarios posibles ahora. Dale para allá. Primer escenario, se imponen a la fuerza las primarias abiertas. A la fuerza, porque la correlación de fuerza en las últimas semanas, lejos de ser 97 a favor de las abiertas y 93 de las cerradas, ha cambiado. Se ha fortalecido el sector del presidente Fernández, se han agregado 4 diputados a los 34 y tiene 38. Los del PRM, que están en una situación de indefinición, han logrado, doblándole el pulso al presidente Medina, al presidente Mejía, afianzar los 49 votos que tenían y se le sumó un diputado renunciante del PRD. De manera que la correlación de fuerza ahora es 96-97 a favor de las abiertas, a favor de las cerradas y 93-92 a favor de las abiertas. Lo que significa que la posición de abierta está en minoría, hasta el punto de que ayer se retiraron de la comisión que discute la ley, la comisión especial. Un precedente funesto en la historia de las fracciones parlamentarias del Partido de Liberación Dominicana. No es posible que entre ellos 3 miembros del comité político que son miembros de esa comisión sabotearan la posibilidad de que la comisión avanzara en la discusión de esa importante pieza. El que huye no tiene mayoría. Evidentemente que en la Cámara de Diputados hoy no hay una mayoría para imponer las primarias abiertas, como tampoco para imponer las primarias cerradas. Primer escenario, la ley se cae y nos quedaríamos sin reglas, sin árbitro y sin posibilidad de que los partidos puedan resolver sus problemas internos con un padrón, porque tampoco lo tienen. Segundo escenario que se presenta. Finalmente, en la Cámara de Diputados, la Comisión Especial, se saca el tema de las primarias y se aprueba la ley de partidos sin el tema de las primarias. Se hacen modificaciones en la Cámara de Diputados y esto va al Senado. El Senado tendría que acoger las modificaciones de la Cámara para poder convertirla en ley o rechazarla, en cuyo caso tampoco nos quedaríamos sin ley de partido. También, o sea, también nos quedaríamos sin ley de partido, sin árbitro, porque era el anteproyecto que plantea que la Junta sea árbitro. De lo contrario, tendrían los partidos que resolver su problema. Ante esos escenarios, bueno, el tercer escenario es que se aprueben las cerradas, pero también es improbable, porque no hay voto para aprobar las primarias cerradas. Ante esos escenarios, ¿qué es lo que yo entiendo que tiene que razonar el liderazgo político dominicano y particularmente el liderazgo de mi partido? En el 2020 hay 2 elecciones generales y deberán estar precedidas por unas primarias de los partidos en el año 2019 para escoger los candidatos a más de 4,000 puestos de elección que habrá en el 2020. Congresual y municipal. Ay, mamá, sí. El tercer domingo de febrero, elecciones municipales. El tercer domingo de mayo, elecciones congresuales y nacionales. Todo el poder político en juego. No estamos hablando de poca cosa. Con una junta electoral que ha dado signos de que con los elementos que tiene ahora
y la discrecionalidad que le da el artículo 12 de la Constitución no está en capacidad de organizar esos procesos. Pero ¿y entonces? Yo entiendo que la única solución es la siguiente, lo planteo como ruta crítica y tomo su programa para anunciarle que en el Partido de Liberación Dominicana hay reservas importantes y que próximamente, muy probable que la próxima semana, salgan a la luz pública enfrentando esta situación. Un comité político, su última reunión fue en febrero de este año, que el último año se ha reunido en 3 ocasiones, septiembre, octubre cuando se mandó el tema de la primaria a una supuesta comisión de constitucionalistas y en febrero para no reunirse más. Y el comité central que yo pertenezco se reunió en abril del pasado año para examinar las resoluciones del octavo Congreso que se han puesto viejas en los anaqueles, porque ya culmina el 5º año de vigencia de esas resoluciones y no se han aplicado. Ante una circunstancia tan extraordinaria como esa, y a partir de que está en juego la estabilidad política y la estabilidad social y económica de la sociedad dominicana, hay fuerzas que saldrán a la luz pública en la búsqueda de soluciones. ¿Qué solución prima facie podemos nosotros ver en este momento? Declarar el empate técnico en la Cámara de Diputados. Ninguno de los dos sectores que antagonizan tienen fuerza para imponer una u otra salida. Saquemos ese tema del debate. Saquémoslo del debate y que cada partido lo resuelva con el arbitraje de la Junta en el orden interno, en un evento que puede perfectamente servir para diafanizar sus padrones electorales. Que se dé un plazo de 6 meses a todos los partidos para que presenten a la Junta su padrón de electores. El PLD puede perfectamente hacerlo porque el PLD toda la vida tuvo padrón, lo que pasa es que se ha adulterado en los últimos años. Simplemente tenemos que pasar por un proceso de reinscripción e inscripción de 3 o 4 meses y presentarlo a la Junta, que la Junta cruce con un clic los padrones de todos los partidos y diga, el padrón del PRM es este, del PRD es este, y que en el primer trimestre del 2020, si como el Senado comienza a conocer hoy la ley electoral, se faculte a la Junta Central Electoral para administrar esos procesos. Excelente, excelente. Muchas gracias. Vamos a seguir dándole seguimiento a esto. Vamos a necesitar de tu presencia. Señores, nosotros nos vemos mañana, Dios mediante.